Muchas personas, cuando vemos que alguien parte de este mundo y nos quedamos muy tristes o quedamos muy tristes, nos pone triste. Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué nos ponemos tristes? ¿Por qué nos duele cuando una persona conocida tiene que partir de este mundo? Yo estoy hablando esto a los cristianos, no a la gente que todavía no lo tiene a Cristo en su corazón, en su vida, sino que a los cristianos le estoy hablando. Quiero llevarles unas palabras de aliento, de fuerza, de consuelo, porque yo ya pasé por eso, por toda clase de dolores ya las pasé. Y entonces, ¿por qué uno sufre tanto? ¿Por qué uno llora tanto? ¿Por qué te duele? Y bueno, llegué a esa conclusión de que uno llora porque, por ejemplo, la muerte de la madre. Yo recuerdo que cuando mi mamá tuvo que partir ya de este mundo, yo sentí como que, no sé, como que me desprendí. Vieron que cuando nace una criatura hay un llanto, hay un dolor. ¿Por qué? Porque uno se separa. Hay un desprendimiento de la madre. Entonces, eso mismo produce, ¿no? Cuando lo que produce en nosotros, cuando la mamá tiene que partir. Duele también cuando el papá tiene parte de este mundo. Duele, porque uno ama a los padres. Pero con la mamá es algo especial. ¿Por qué? Porque hay un desprendimiento. Porque estuvimos en ese vientre 9 meses. En el mejor lugar estuvimos nosotros. Entonces, crecemos y somos grandes cuando la mamá tiene que ir, cuando Dios la llama. Entonces, esa separación, hay un desprendimiento entre la madre y el hijo, o entre el hijo y la madre. Y lo mismo sucede cuando un hijo tiene que partir de este mundo. Es tanto el dolor, ¿por qué? Porque cuando uno lo que siente, yo le voy a decir lo que yo he sentido. Yo he sentido de que realmente mi corazón era como que el Señor lo arrancó de mi corazón a mi hijo. Yo sentía como que estaba así, la mitad de mi corazón estaba como que sangraba constantemente, como que se desgarró de la otra mitad. Y ese era un dolor constante, era un sangrado constante. Entonces ahí se produjo el mismo dolor de la separación con mi mamá. Yo nada más estuve reflexionando sobre ese tema. Y yo decía, ¿pero por qué? Claro, porque en las dos partes, en las dos situaciones, hay un desprendimiento. Hubo un desprendimiento. Con mi hijo y con mi mamá. Esos son los dolores más grandes que uno puede tener en la vida. Bueno, pero quiero contarles un poquito para también cómo fue desarrollándose todo esto. Yo recuerdo que un día veníamos con una hermana del cumpleaños de otra hermana en Cristo, y veníamos charlando, conversando. Ella me contaba de su hijo que había fallecido a los 33 años, que Dios lo llevó, era un muchacho que
que leía mucho la Biblia, que estaba muy, muy prendido del Señor. Y a los 33 años, teniendo una carrera brillante, era un hijo, pero de esos hijos extraordinarios. Y bueno, la cuestión de que Dios lo llevó. Bueno, yo llego a mi casa y yo sentía el dolor de ella, pero no lo podía experimentar, ese dolor, no podía. Yo sentía el dolor de ella, pero no lo podía, vamos a decir, como le voy a decir, sentir realmente sentir el dolor de ella. Bueno, entonces llego a mi casa y estoy yo sola con el Señor, le digo, Señor, no te lleves a mis hijos. Nunca te lleves a mis hijos, le digo. Porque si no, yo no voy a soportar. El dolor va a ser tan grande, que yo no voy a soportar ese dolor. Por favor, Señor, no te lo lleves. Y escucho la voz de Dios. Yo lo escuché bien clarito a la voz de Dios, que me dijo, es mi hijo. Y yo dije, enseguida sentí que era para mi hijo, para mi Marcelo. Y yo le digo, bueno, está bien, Señor, es tu hijo. Pero el día que te lo lleves, yo pensando que sería dentro de 40, 50 años, le digo, pero el día que te lo lleves me vas a tener que dar la fuerza para seguir viviendo, porque yo sola no voy a poder. Me vas a tener que dar tu fuerza, Señor, porque si no, no voy a poder vivir. Yo tengo 2 hijos. Tuve a la nena y al varón. El varón tenía 42 años cuando, al mes de que Dios me habló, me dijo, es mi hijo, como diciendo, yo si lo quiero llevar, lo voy a llevar. Pero no me dijo cuándo, me dijo, es mi hijo. Y yo entendí que era por él, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, pasa un mes justo del día que yo hablé con esta hermana, veníamos hablando, y que yo le dije al Señor, Señor, no te lo lleves a mis hijos, por favor. Fue el 18 de junio, él tuvo un ACV invasivo. Me avisan a las 11:15 de la noche. Entonces corrimos a buscar un sanatorio donde llevarlo, no encontramos. Tuvimos que llevarlo al hospital. Así que le digo que hasta el otro día, así que eso fue toda una locura, porque yo sabía que un ACV ya, cómo iba a quedar, él tenía 42 años. Bueno, no quiero ser tan detallista, porque si no me extiendo demasiado. Entonces, resulta que estuvieron conmigo muchas hermanas, el pastor, que en ese momento era mi pastor, con su esposa, su hija, estuvieron en todo momento con nosotros, hasta que mi hijo parte con el Señor. Pero él, mientras estuvo ahí en coma, yo lo veía a él, pero parecía que tenía una sonrisa en los labios. Estaba tan hermoso. Entonces, cuando Dios lo llevó, ya, entonces, bueno, todo ese día, todavía 3 o 4 días de la partida de él, era como que todavía yo no reaccionaba. Seguía haciendo las cosas, pero era como que estaba caminando entre nubes. Así que, pero después sí, me quise quedar sola, para poder llorar a gusto, de llorar a gritos, porque yo sentía que mi corazón sangraba.
Era un dolor demasiado fuerte, no se puede describir, no se puede describir. Es como que están hechos jirones, así, vamos a decir, sí, el corazón estaba hecho jirón, era como que me arrancó el corazón, la mitad de mi corazón. Entonces yo quise estar sola, les dije a mi hija y a su esposo que yo quería estar sola, que trataban de dejarme sola, no quería estar más con nadie, porque yo lo único que quería era llorar a gusto, al llorar yo sacar todo lo que había en mi corazón. Así que yo lloré, grité, pero yo sabía que el Señor no, que el Señor me estaba fortaleciendo, porque realmente yo no podía, ni yo podía creer la paz. Experimenté en ese entonces la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. No podía creer cómo yo tenía todo ese tiempo una paz tan grande. ¿Pero saben por qué? Porque yo sabía que Él se fue a los brazos de mi Señor. Y constantemente me venía el pensamiento, es mi hijo. Yo conocía la voz de Dios. Me decía constantemente, es mi hijo. Pero una noche yo estaba lloraba, prendí el televisor y estaba sentada mirando, pero yo no miraba nada, yo era como que quería nomás sentir un ruido, sentir no ese silencio tremendo que había en mi casa, pero era porque yo quería estar sola. Entonces me dice, y yo lloraba y le digo, Señor, lo extraño tanto, tanto lo extraño. Necesito tanto, le digo, abrazarlo a mi hijo. Y entonces, y ahí el Señor me vuelve a hablar. Y me dice, perecen los justos y no hay quien entienda. No hay quien, dice, perecen los justos y no hay quien piense en ello. Dice, no hay quien entienda. Bueno, entonces, y dice, esa parte nomás me dijo, perecen los justos y no hay quien piense en ello, no hay quien entienda. Así me dijo. Entonces yo dije, ay, pero esa palabra yo la leí en la Biblia. Así que me pongo a buscar en la Biblia y encuentro. Isaías 57, dice, me puse a leer. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ustedes pueden creer que en ese momento el Señor me consoló tanto que ya no había más dolor en mi corazón. Ya no dolía más. Es como que puso su mano sobre mi corazón y me sanó totalmente eso que estaba desgarrado. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. De delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Gloria a Dios. A partir de ese momento yo lo extrañaba, porque Él era muy, muy, muy mío. A pesar de que Él tenía ya su vida hecha, pero era mío, era mi hijo. Y entonces en ese momento el Señor me consoló.
¿Vieron que dice Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, dice, y enviaré el Consolador para que esté con ustedes y en ustedes? Y es así, me consoló el Señor. Me dio fuerza nuevamente para seguir adelante, porque yo tengo que seguir adelante por mi hija. Y entonces, ¿yo por qué quiero compartir esto con mis hermanas? Porque cada vez que una hermana, un hermano en Cristo cierra sus ojos y se va al encuentro con nuestro Señor, siempre me viene esta palabra: es mi hijo. Entonces uno se pregunta, porque vamos a decir, la persona, sea la mamá, sea la hermana, sea la esposa, sea el esposo, se pregunta, pero ¿por qué lo llevó el Señor justo ahora que nosotros estábamos sirviendo con todo al Señor? Y yo quiero decirles, consolarle a todos mis hermanas y hermanos, porque últimamente muchos hermanos han partido de diferente manera. El Señor vino y los llevó. Envió a sus ángeles y los llevó junto a Él. ¿Por qué? Porque es mi hijo. El Señor dice, es mi hijo. Y yo quiero que ya venga y esté conmigo. Y yo no la voy a dejar ni la voy a desamparar a las esposas, porque son mis hijas. Y yo paso a ser, a partir de ese momento, yo le hablo esto a las esposas, a las que son esposas. A partir de ese momento, Isaías 54. En Isaías 54 el Señor dice, porque tu marido, capítulo 54 de Isaías, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así que Jehová de los ejércitos es tu marido. Él es tu hacedor, tu Redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, y yo sé que el Señor, el dolor va a estar, pero cada día que pasa nos acerca más al encuentro definitivo y eterno con nuestro amado Señor y con nuestros amados, sea hijos, sea esposos, sea padres, sean hermanos, sea quien sea que ha estado en tu corazón, en tu vida. Acuérdense, mis hermanos, mis hermanas, que cuando se va un hijo de Dios a la presencia del Señor, recuerden que el Señor dice, es mi hijo. Y eso va a ser el consuelo para todos nosotros. Si bien duele la separación, duele no poder abrazarlo, duele no poder a veces refugiarse en los brazos de tu mamá, yo de mi hijo, porque él era más grande que yo, entonces cuando él me abrazaba, esos abrazos no me los puedo olvidar. Pero Dios es nuestro papá, Él es el dueño de nuestra vida. Así que, gloria a Dios, porque todos los que yo conozco que hasta ahora tuvieron que partir con el Señor, son hijos de Dios. Y como dice ahí en Isaías 57, que descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ellos están descansando.
de todas sus obras, de todo lo que han hecho acá en esta tierra, de todas las cosas buenas que hicieron para el Señor, en la obra del Señor. Ellos están descansando, pero sus obras siguen con ellos. Que el Señor las bendiga, las consuele, las fortalezca, para que nosotras tenemos que seguir corriendo la carrera. No podemos quedarnos en el camino. Hay que seguir corriendo la carrera. Porque como dice Pablo, esta breve tribulación momentánea es una breve tribulación momentánea. Ya pronto el Señor viene a buscarnos. Y vamos a estar eternamente con Él. Eternamente con los que amamos. Que el Señor les bendiga, les consuele y les dé las fuerzas para seguir corriendo la carrera. Amén.